Vamos digamos, a comenzar con el tema de las campañas electorales. Y en tu observación, Ernesto, ¿ves que le están dando la importancia que tiene el tema de las telecomunicaciones y, digamos, toda la industria de las tecnologías en general a los candidatos presidenciales en sus programas? Mira, te anticipo una respuesta negativa, pero antes me cuestiono qué son estas telecomunicaciones. La pandemia, entre muchas otras lecciones, nos dejó ver lo diferente que es poder socializar, trabajar, estudiar, eh, romancear las plataformas de ligue, e-commerce, m-commerce, el comercio móvil, etcétera, en esta época contemporánea. Entonces, eso, hace 10 años, la Constitución Política de los Estados Unidos de México lo apuntó y dijo, es un derecho básico para el ciudadano, la conectividad. Entonces, toda esta dimensión tan importante no la veo reflejada en las campañas, en los pronunciamientos. Al inicio de las campañas, en el recuento que hemos hecho, las menciones eran muy bajas. Por ejemplo, en el ejercicio que hemos hecho en el grupo, identificamos 50 variables importantes. De esas, al inicio, la candidata Sheinbaum y la candidata Gálvez hacían mención al 20% y al 23% respectivamente. Álvarez Maínez no estaba todavía en posición, obviamente era cero. Pero a la fecha, en el último corte de caja que hemos hecho, pues el mayor número de menciones lo hace Xóchitl Gálvez con 48%. Sheinbaum hace un 40%, ¿sí? Con temas diferenciados entre infraestructura institucional, equipamiento, e-commerce, educación, salud, etcétera. Entonces, sí sentimos que para la importancia que tiene nuestra conectividad, como hoy nos van a estar pudiendo ver y seguir y escuchar en línea tu audiencia, pues no le están dando esa importancia, esa relevancia. 50 variables, 14 categorías, pero ya ni hablar de una agenda digital nacional o una estrategia digital nacional. No es que este sea un sector que requiera que le digan qué hacer, pero sí hay elementos de articulación que son muy necesarios. Porque todavía si hablamos de 15 millones de mexicanos desconectados, son muchos. Sin buscar dramatizar, sí parecería que vamos en el sentido contrario a lo que las mejores prácticas del mundo están haciendo. ¿Vamos en el sentido contrario o estamos, digamos, sin poner los ojos en aquello que es realmente relevante, como esto, ¿no? Es decir, ni siquiera estamos frente a un plan de mediano plazo, una ruta que seguir en un sector que es estratégico para cualquier país. Yo diría, esa es la parte negativa de la historia. La parte positiva es que el e-ciudadano va mucho más adelante que el e-gobierno, ¿sí? No tenemos que detenernos a esperar a que el gobierno se nos empareje. Como ciudadanos, como consumidores, como estudiantes, como profesores, vamos millas adelante, kilómetros adelante de lo que el gobierno, y ahí cuando pueda que nos alcance. La tecnología afortunadamente no frena, la regulación no es la óptima, carecemos de una política gubernamental para las telecom. Yo siempre digo, una política sin presupuesto es demagogia, y es lo que estamos teniendo en este sector. Y bueno, siguiendo en esta línea respecto al monitoreo que bueno, han podido realizar respecto a las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia, me gustaría entonces saber un poco el matiz de las propuestas que sí has notado que son buenas propuestas, que te han llamado la atención y que podrían ayudar en el siguiente sexenio. Mira, vemos, como dije en términos cuantitativos, afortunadamente una aceleración de elementos a proponer. La candidata Sheinbaum
Básicamente refiere, va a sonar a cliché, más de lo mismo que la administración presidencial en turno. Habla de desaparecer al órgano regulador, lo cual preocupa porque no tenemos competencia y el mandato fundamental de ese órgano es gestar competencia. Casi podría decir, hemos sido muy incompetentes para gestar competencia. Suena a juego de palabras. Todavía el agente económico preponderante tiene más del 60% del mercado, unos márgenes de ganancia que qué bueno que tengan buen negocio, pero no en detrimento de alternativas competitivas y, y con esto habilitamiento de la decisión del consumidor, que es el objetivo final. Entonces, habla de esto, ha hecho una mención de un satélite mexicano, que eso hay que tomarlo con mucho cuidado, suena interesante, pero ni el equipo volador va a ser mexicano, ni los equipamientos de conectividad. O sea, finalmente la tecnología no reconoce fronteras, es tecnología global y en México no tenemos esa capacidad. El candidato Álvarez Maínez, en su experiencia como legislador, hizo diversas propuestas, mucho cargadas a ciberseguridad, y las ha retomado en sus pronunciamientos, pero sigue siendo el que menos menciones hace al respecto. Y la candidata Xóchitl Gálvez designó a un líder del tema. Dentro de su estructura está Enrique de la Madrid y luego uno dedicado a temas de tecnologías de la información y telecomunicaciones, Ernesto Flores, que es alguien muy respetado en todo el sector, ha tenido experiencia de sector privado, experiencia gubernamental, mucha articulación y viene haciendo menciones de cobertura, por ejemplo, de conectividad. Y bueno, es en quien vemos en ese 48% de menciones de las 50 variables que nosotros optamos por elegir, quien más pronunciamientos ha tenido. Voy de nuevo. 48%, 40%, 23% nos dejan muy abajo de lo que debería ser un esfuerzo de Estado. Ninguno de los candidatos, los que tú has observado, porque esa es tu especialidad, ninguno de ellos tiene un programa, digamos, un programa digital para el gobierno para los próximos 6 años, que tú sepas. Quiero pensar que si hacemos estas métricas les esté lastimando verse tan acotados, y la respuesta es no. No. Son menciones aisladas y no un programa. Por eso el programa lo podemos bautizar como queramos, Samuel, pero yo le llamaría agenda digital, estrategia digital, no la tiene. Una de las cosas para que este sector funcione, como ya bien lo has mencionado, es precisamente el buen funcionamiento del regulador. En ese sentido, quisiéramos entrar un poco a este tema y me gustaría preguntarte, actualmente, bueno, está funcionando con 4 de los 7 comisionados que se encuentran. ¿Por qué el Ejecutivo y el Legislativo, claro, no han tenido interés en gestionar estos espacios vacíos para que funcione, no el próximo sexenio, para que empiece a funcionar desde ya? Bueno, yo los leo reiteradamente y frecuentemente la mención es que al jefe del Ejecutivo le incomodan los órganos autónomos con algún grado de independencia, por más que nos han dado señales de eficiencia. Veamos al Banco de México. Entonces, fíjate, por una parte, eliminas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la C, las comunicaciones, y lo incorporas a transportes, cuando son mundos muy especializados cada uno de ellos, ¿sí? Y, y por el otro lado, menguas el capital humano de IFT, que les puedo decir, hay capital humano muy valioso en ese
instituto. Antes tenían comisionados que eran ingenieros, eminentemente este sector nace de ingenieros, comisionados que eran abogados y comisionados que eran gente de mercado, economistas. Hoy ya son una minoría sin gran especialización y tienen dificultades. Entonces, cuando volteamos a ver a los países que podríamos llamar libro de texto, en el sector nos gusta mucho referir al Reino Unido de la Gran Bretaña, Ofcom hizo un ejercicio de regulación muy férrea y lo sigue haciendo, que duró una década y hoy si entran a la página de Ofcom dice, mi objetivo es desregular. Imagínate un regulador que dice, quiero desregular, porque ya reguló. Y quiero supervisar la operación eficiente del sector. O sea, la preponderancia no debería ser un objetivo perenne, sino transitorio. Yo siempre hago la analogía de, es como una dieta, no quieres vivir a dieta, quieres someterte a un régimen, ponerte en línea y luego ya mantenerte. Eso es lo que hacen en el Reino Unido y aquí no hemos podido eliminar esa grasa de preponderancia en el sector. Entonces, sí preocupa mucho. Tenemos el marco legal, tenemos revisiones bienales, que por cierto tardan entre 3 y 4 años, somos muy lentos en esas revisiones, y cuando hay evidencia de que ya enfrentan resistencia esas aplicaciones regulatorias, pues deberías ajustarlas. Si la dieta no te funciona, modifícala. Y aquí ya nos estacionamos. Sí habría que revisar esa regulación. Insisto en algo que mencioné. El objetivo no es tener preponderante o designación de un preponderante para siempre. El objetivo es gestar la competencia efectiva. Y mientras más pronto, mejor para los consumidores. Pero nos hemos estancado desde hace 4 o 5 años. Ahí llégame, porque acaba de ocurrir estas nuevas medidas a Televisa, al grupo Televisa, sobre precisamente esto, sobre este jugador grandote en su mercado. ¿Qué opinas sobre estas nuevas medidas del IFT sobre Televisa? Mira, las vi muy positivamente. Aquí tenemos que dimensionar adecuadamente porque cuando se hace la declaratoria de preponderancia a América Móvil, Telmex, Telcel, se le declara el preponderante en telecomunicaciones, a Televisa en radiodifusión. Y entonces decimos América Móvil y Televisa, pero Televisa medido, por ejemplo, por ingresos, es una 11ª parte de los ingresos de América Móvil. O sea, el peso económico está allá, el peso en influencia está en las pantallas. Por más que hoy nos creamos millennials y digamos que no vemos tele abierta, es lo más recurrido y escuchamos la radio. Entonces, las medidas van en la ruta correcta, se le aplicaron medidas a Televisa, el must carry, must offer, o sea, no me restrinjas la señal, compárteme tus contenidos, no me vayas a excluir por ahí. Entonces, creo que por ahí sí ha habido una buena ganancia, pero en telecomunicaciones no. Es en donde vemos congelamiento. ¿Crees que Televisa va a aceptar estas? Porque las iba a revisar con sus abogados. Es el procedimiento. Pueden revisarlos, pueden objetar, pero yo siento que es una trayectoria anunciada, que no hay grandes novedades, va a poder seguir operando. Regresando un poco al tema del IFT, me gustaría, hemos observado, y esto me gustaría traerlo a la mesa, porque hemos observado cierta discrepancia, no solamente entre el mismo IFT, sino entre el IFT y otros órganos reguladores como lo es la COFESE. ¿Qué opinas de esta discrepancia que hay entre los organismos que, bueno, no sé si contribuya también a que este sector se encuentre estancado? Yo creo que es una discrepancia que casi me atrevería a llamar natural, porque siempre yo mencioné tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Qué es?
Ahí van desde los dispositivos inteligentes, las computadoras, el ancho de banda, los satélites, los celulares, por supuesto, pero luego vienen los contenidos y ahí hay una dificultad en discriminar a quién corresponde qué. Entonces, de repente, incluso ahí yo le sumo a tu ecuación IFT, COFESE y Profeco, con su subprocuraduría de telecomunicaciones. Y, por ejemplo, en diferentes épocas me ha tocado hablar con el subprocurador y me dice, es que yo atiendo servicios, no necesariamente equipos, ¿sí? Y entonces, lo mismo le pasa al IFT, atienden servicios, voz y datos, streaming, pero ¿y los equipos? Pero de repente dentro de la reforma quedan los equipos. El preponderante no puede tener exclusividad en ciertos equipos. Entonces, y más ahora que nos hemos volcado tanto al uso de plataformas, la pregunta es, ¿a quién corresponde regular plataformas? Los Spotify y los Netflix de la vida, ¿a quién le tocan? Y la ley no deja claro que le toque al IFT. Entonces tocaría más a la COFESE, pero corre sobre las redes. O sea, ahí hay un limbo. Conviene repasar esa ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión de hace 10 años para decir, ¿y hoy en dónde quedan las plataformas? Déjame aquí plantearlo de esta manera. Son organismos del Estado mexicano, ¿no? Digamos, COFESE, IFT, Profeco, son organismos del Estado mexicano, algunos de ellos con ciertos grados de autonomía, que tienen un solo objetivo, que en este país haya competencia entre los jugadores de los mercados. Pero pareciera ser a veces que no colaboran entre ellos como organismos del Estado mexicano. No solamente no colaboran, a veces me da la impresión, como observador, de que incluso compiten o son hasta díscolos, si me permites, celosos del uno con el otro, ¿no? Y establecen rayas cuando, a ver, para decirlo claro, todos ellos viven de nuestros impuestos y tienen el mandato de servirnos como consumidores de estos diferentes servicios y productos del mercado. Su trabajo es como el regulador británico o el regulador estadounidense, donde veo una gran colaboración entre los organismos del Estado para lograr objetivos comunes, aunque uno de ellos sea el que está a cargo de la investigación o del tema del que se trate. Pero siento y sentimos, porque lo hemos platicado, que estos celos de uno a otro provocan que no se avance como se debe avanzar en tener un mercado más competido, en mejores condiciones. Suscribo totalmente tu narrativa y la extendería a decir, no es privativo de las telecomunicaciones, lamentablemente. Si volteamos al sector de la energía, vemos lo que es la reguladora de energía respecto a CFE y Pemex. Y siempre la ven hacia abajo como de tú no importas nada, yo genero tanto valor, tengo tales inversiones. Entonces carecemos de esa actitud colaborativa, articuladora en otros campos de las infraestructuras. Y el caso de las telecomunicaciones no está exento. Yo usé el vocablo celos porque veo muchas veces que cuando sale este tema de contenidos, se lo pelean y se lo quieren apropiar en lugar de decir, oye, ¿a quién le toca y cómo te ayudo? Por ejemplo, plataformas de streaming de video. Hace 10 años, pues todo era Netflix. Hoy hay 40 plataformas de streaming y creciendo. Y llegan estos temas y sí veo ese jalar de la cobija entre ellos en lugar de una actitud colaborativa. Si estuvieran aquí mis amigos, titulares de ese instituto y esa comisión, me dirían, no, no es cierto, tenemos muy buena comisión.
visto como ustedes, desde mis zapatos, veo muchos celos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esto? Porque siento que no es tanto de leyes o de regulaciones como de cultura, que es todavía peor porque creo que es más complejo. De cultura, de una cultura colaborativa en las diferentes entidades del Estado pero ¿qué hacer ahí? Tú eres el experto. Yo pienso en varios pasos. Uno, revisión del corpus legal. Hace un rato decíamos entre todos, la tecnología cambia. Cuando a mí alguien viene y me dice, los equipos inteligentes que usaremos en 10 años, digo, no, o sea, yo vivo de esto, vivo en esto, y yo te puedo dar una pista que he aprendido de qué equipamientos vamos a tener en 3 años, pero en 10 no sabemos. O sea, hace 10, 15 años, 61% del mercado era, voy a decir una marca, BlackBerry, y hoy ya no existe, ¿sí? O sea, y el ancho de banda eran 5 megas y hoy ninguna casa tiene menos de 30. La tecnología avanza vertiginosamente. Entonces, yo actualizaría, si decimos que esta reforma Telecom lleva una década, revisaría. Que por cierto, la Ley Federal de Telecomunicaciones estuvo a punto de cometer un error inmenso porque hablaba del derecho básico del ciudadano a la banda ancha. Y la banda ancha es una aplicación tecnológica que hoy existe, pero tal vez en 3 años ya no. Es como el dial-up o internet conmutado, el telefónico. Es como que hubiéramos dicho el derecho básico al internet conmutado. No, espérame, luego llegó la banda ancha y luego defíneme banda ancha. Hacer una revisión de qué tan actualizados estamos al respecto, pero luego tú mencionaste, Samuel, algo muy importante. ¿Es la ley o la aplicación de la ley? El rule of law, la ley de la regla de no basta tener la ley, sino garantizar que se aplique esta. Y pareciera que no estamos aplicando a cabalidad ese corpus legal que tenemos en el sector de telecomunicaciones. Volviendo a las propuestas de los candidatos, quisiera preguntar si has notado que alguno de los tres candidatos, alguna de sus propuestas, bueno, ha tocado el tema de la preponderancia de América Móvil o Televisa, y si alguna de sus propuestas van a frenar un poco esto que estamos observando. No ha habido directamente menciones que hayamos identificado en el grupo acerca de la preponderancia. La antimención que sí identifico es la de la candidata Sheinbaum, porque si habla de eliminar, desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el regulador encargado de aplicar el marco para la preponderancia, pues me parecería que iría como antirregulación. Me imagino que eventualmente va a salir con decir, pero vamos a crear otro instituto. Pero como profesional de este campo, yo más que desaparecerlo, lo fortalecería, ¿sí? ¿Por qué desaparecerlo? Porque esa obsesión de eliminarlo, de la COFETEL al IFT evolucionó con más armas de sanción, con una ley actualizada, robusta y convergente, porque antes era de telecomunicaciones y su ley y su corpus institucional se hizo de telecomunicaciones y de radiodifusión, o sea, integró de manera convergente estos elementos. Pero de ahí en más, yo no sé si será incluso un temor político, pragmático, de decir, le vamos a endurecer esa camisa de fuerza que le hemos intentado poner al preponderante, pero no se nos vaya a enojar ese grupo empresarial y venga en contra de nosotros. Entonces, ha sido un discurso muy pálido, muy pasivo. A mí sí me gustaría, y aquí quiero ser muy claro,
competencia no es matar a ningún jugador, es equilibrar el terreno en el que operan las empresas, ¿sí? No se trata de eliminar a nadie, pero sí de equilibrar ese terreno. Entonces sí, insisto, hemos sido incompetentes para la competencia y distamos mucho. ¿Qué es lo que tendría que tener una estrategia nacional para que sea eficaz y para que, bueno, eche a andar un poco este terreno que, bueno, ya hablamos acerca de su estancamiento? ¿Qué es lo que tendría que tener? Mira, son varios elementos. Yo diría, uno es infraestructura. Somos un país con déficit de infraestructura. Ujú. El otro sería los dispositivos. No ser un país, y ahorita si quieres abundo un poco más en ello, no ser un país de chatarra tecnológica, y vamos en muy buena ruta. Somos un país que previo a la pandemia en teléfonos inteligentes, 2 de cada 3 exactamente, el 66%, eran de lo que en la industria se denomina gama baja. O sea, batería muy acotada, procesador muy limitado, bajos megapíxeles, resolución, etcétera. Y hoy, esa es una muy buena noticia que no la ha hecho el gobierno, la ha hecho la industria y la ha hecho el consumidor. 81% de los equipos son de gama media y alta, y esa gama media es muy poderosa. Entonces, la otra lección que nos dejó la pandemia es: necesitamos mejores equipos, porque ya navegamos todos. El siguiente son habilidades digitales, en lo cual no vamos mal. El siguiente elemento es iluminación de señal, que la señal llegue a todos lados. El otro son contenidos para lo que queramos, sea entretenimiento, se vale divertirse, sean educativos, sean productivos. Y el último que diría sería asequibilidad, o sea, que sea accesible en precio. Este es un terreno de grandes jugadores, de gigantes. Y al final lo que veo es un estado timorato frente a los gigantes. Bueno, es que hay una respuesta, y te estoy preguntando, ¿hay una respuesta de qué tipo? ¿Política? ¿Es una respuesta de prebendas económicas? ¿O dónde estamos parados? Ojalá y fueran timoratos, incapaces. Me preocupa más cuando pienso que son capturados, porque la captura regulatoria es corrupción, es compra de conciencia, es compra de decisiones. No puedo creer que a más de 3 décadas, la privatización vino en el 91, llevamos 23 años de apertura al sector privado, de supuesta competencia, y al que era el monopolio gubernamental solo se le ha quitado 1/3 del mercado. ¿En serio somos tan malos para esta labor? Entonces sí me quedo con tu término timorato, pero peor, captura. Entonces, y tú lo semblanteaste, ¿qué es un temor político? ¿Un soborno? ¿Una compra de conciencias, de decisiones? Pareciera que por ahí va, porque insisto, yo hace rato dije, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en el Reino Unido, les tomó 10 años de regulación y hoy dicen te suelto. Agrego un punto a ese carácter timorato que hemos mencionado tú y yo, la inconstitucionalidad fiscal que yo he denominado. ¿Por qué me dice la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que es un derecho básico la conectividad? Y llega la Secretaría de Hacienda y me dice IVA más 3 puntos, te aplico un IEPS. El IEPS, acuérdense que nació para el caviar y el champán. O sea, ¿es de lujo o es básico? ¿Por qué 19% para una conectividad para estudiar y trabajar? ¿Por qué le grabas? Y ya dijimos, hasta el nivel socioeconómico más bajo, el E, paga ese 3% extra.
pónganse de acuerdo y díganme si es de lujo o si es básico. Ningún candidato, perdón que te interrumpa, ningún candidato ha dicho que lo va a quitar. Ninguno. Ninguno. Y algún día hablé con un secretario de Hacienda y le decía esto mismo, pero ¿por qué cobras? Después de longevas discusiones me dijo, a ver, mi querido Ernesto, ¿sabes por qué le cobro a este sector? Porque es el único que crece. Ok, pues bueno, pero tu Constitución me dice que no han tocado ese tema, porque son recursos. No existe una política fiscal, ni una política digital, ni una estrategia digital. Si la tuviéramos en su lugar y si tuviéramos un vocero, como comentabas, que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones o un Ministerio de Telecomunicaciones, etcétera, podría voltear y dar un manotazo en la mesa con Hacienda y decirle, perdóname, pero me encomendaste administrar un sector y estás lastimando su operación, no cobres así por el uso del espectro. Entonces, sí es un buen momento, pero lo ha sido muchas veces, para un corte de caja, para un manotazo en la mesa y decir, necesitamos una política de telecomunicaciones que tenga política de educación de telecomunicaciones, de salud en telecomunicaciones, política fiscal de telecomunicaciones. No hay hoy prácticamente ningún sector que sea tan transversal como el de las TICs. La electricidad, de acuerdo. Pero de ahí en más, salimos de aquí, llegamos a casa, subimos al coche y vivimos en la conectividad con los dispositivos que toque. ¿Y por qué no se le da un tratamiento de política transversal tanto como el uso transversal? Por eso hemos dicho, entre los tres, no hay un sector tan social, tan transversal como este de las telecomunicaciones.